Amigos de Radio Victoria o Congreso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mayor Petite y con el Monitor Mundial de la Diáspora, vamos a conversar con el embajador Juan José Monzán en su acostumbrado segmento Palestra. Embajador, 23 de enero y comienza alborotado. Ya se veía que el régimen estaba intentando un zigzagueo extraño porque María Corina Machado estaba convocando a la calle hoy pues, para reafirmar su vocación democrática y la solidez de la sociedad civil en la lucha por la libertad de nuevo. Pero como te dije, pues el régimen maniobraba hasta que hoy, en la mañana, se está denunciando la detención de 3 o 4 dirigentes regionales de 20 Venezuela, que eran los movilizadores de esos eventos. El de el estado de La Guaira, por ejemplo, para citarte un caso. Y me están llegando ahorita datos de otras regiones, donde los detuvieron de manera arbitraria para desbaratar, pues, el esquema de movilización que tenían armado. Yo no sé si lo lograrán o por el contrario le echan más candela, más gasolina a la candela, no sé. Y nosotros queríamos hablar hoy de un 23 de enero que fue simbólico, que sigue siendo simbólico, que nos dio la única época democrática que hemos tenido en Venezuela en la era republicana y que nos garantizó una cantidad de buenas condiciones de vida, de bienestar, de evolución en servicios, en la academia, en construcción de vías, en electrificación, y al cabo, esos 40 y tantos años están marcando todavía de alguna manera este tránsito generacional, porque nosotros lo vivimos, pero nuestros hijos y nietos, algunos y otros no. Y hay una confusión conceptual en cuanto a qué es mejor, la democracia o la autocracia, porque hay jóvenes que se están aprovechando de la autocracia de manera grosera y vulgar, haciendo dinero. O sea, son de esos ambiciosos inmediatistas. No los nuestros, pero hay muchos. Entonces, esto genera unas tensiones sociales que yo no sé cómo se hará para recomponerlas y encontrar de nuevo ese sendero que nosotros sí conocimos como adultos. O sea, ¿cómo ves esto? ¿Qué sientes que va a pasar? El régimen con estos 25 años que tiene instaurado allí, con una corriente socialistoide o comunista propiamente dicha, aliado con delincuentes, ¿qué nos garantiza? ¿Qué nos ofrece? ¿Cuál es la solución? Porque Maduro le acaba de decir hoy al presidente de Ecuador, Noboa, que está cometiendo un error al pactar con Estados Unidos y dejarlo entronizarse en su territorio para combatir el delito. O sea, el mensaje es claro. El delito es necesario que se quede allí y que Estados Unidos se vaya. Eso es lo que dice Maduro. Entonces, oye, de verdad que esta filosofía de acción gubernamental, o sea, está copando la escena y es altamente preocupante. Bueno, oye, primero que nada, José Antonio, y saludo de nuevo a tu altísima audiencia en 3 continentes, que eso hay que recalcarlo siempre. Todo de Margarita, donde tú eres originario y isla que amamos tanto como venezolanos. Pero tú has planteado varios aspectos actuales y del pasado en torno a la fecha del 23 de enero, que hoy cumple 66 años de esa gesta. 66, 23 de enero de 1958, cuando Pérez Jiménez se dirigió a la Carlota, madrugada, su familia, unos allegados, muy pocos allegados, y abordó una nave pequeña para aquel entonces, la Vaca Sagrada, que era La la nave vaca oficial sagrada, del sí, señor. gobierno, y se fue rumbo a los Estados Unidos, hasta Miami. No sé por qué, pero Miami siempre ha sido el refugio de todos los bandidos latinoamericanos desde tiempo inmemorial, ¿no? Y allí se instaló con su familia y se fue. Eh, bajo la presión de las Fuerzas Armadas Nacionales y bajo la presión de la población civil que se había lanzado a la calle. Un movimiento que se conoce con el nombre de cívico-militar. Yo diría que militar cívico, ¿no? Ahora, hay varias aristas. Vamos a hacer una reflexión importante
no por lo que yo voy a lo diga yo, sino para darle unas aristas que casi no se nombran. La dictadura fueron 10 años, nosotros Sí, llevamos señor. 25 años con estos bandidos. Ujú. Durante los 10 años, Pérez Jiménez fue dictador 5 años, nada más. Porque los primeros 5 años fueron una junta militar de gobierno, integrada pues, por militares de altísimo rango y de formación académica importante. El mismo Pérez Jiménez fue egresado de la Academia Militar de Chorrillo de Perú, que era la más acabada, la más moderna, la más actualizada de aquel entonces en toda América Hispana. Obviamente, esa década de cívico-militar que interrumpió los ensayos democráticos que venían ya con la alianza entre Acción Democrática, COPEI, URD, la Población Civil. Yo diría que fue un momento, mirado desde ahora, necesario en Venezuela. Nosotros bajamos ahorita de Caracas al litoral, la única vía para bajar es la autopista Caracas al litoral construida por Pérez Jiménez o bajo el gobierno de Pérez Jiménez. La petroquímica, las carreteras, el grupo escolar, grupos escolares. Hubo una modernización de las estructuras rurales de Venezuela, eso es innegable. Y hubo un aporte de una gran cantidad de inmigración de primera línea que venían huyendo de la Segunda Guerra Mundial por condiciones económicas, políticas o militares, pero que enriquecieron nuestro patrimonio y nuestro gentilicio. Cuando me refiero al patrimonio, me refiero al patrimonio moral, al patrimonio educativo, al patrimonio laboral. Sí. Los portugueses, alemanes, Gente laboriosa, gente laboriosa. laboriosa que venía a trabajar y después sus hijos y sus nietos fueron banqueros, ingenieros, constructores, políticos y comenzaron muchas veces, como yo veía en Maturín, personas que decíamos turcos nosotros, pero no eran sirios de otras partes, pero eran bajo el imperio de Turquía que salían con pasaporte turco, con una maletica vendiendo tela u otras cosas. Así es. Y después fueron políticos, fueron banqueros, fueron ingenieros, abogados, mimetizados con nuestra idiosincrasia. Entonces, tú no puedes comparar, como me recordaba una amiga mía muy querida también, de toda la vida, pariente de ella, y hablábamos sobre este tema, contemporánea no, yo soy mayor que ella, por supuesto, pero me recordaba que también parte de lo actual, del problema actual y de aquel 23 de enero del 58, es que el dictador no, el que presidía el gobierno era un militar que había sido comandante general de la Marina y que era Wolfgang Larrazábal. No lo puede comparar con Padrino López. Claro. Así como no puede comparar a Edgar Sanabria con Diosdado Cabello. Ajá. Entonces, esa generación que tomó la responsabilidad de una vez que Pérez Jiménez se fue del país para no dispararle a los cadetes de la academia militar cuando le dijeron la academia se está alzando, general, ¿qué hacemos? Vámonos, no vamos a empuñar las armas contra los jóvenes. Y se fue, se llevó un poco de dinero, pero se fue. Entonces, la historia, ubiquémoslos así. Nuestros los tres grandes dirigentes máximos que teníamos representativos, comenzando por Rómulo Betancourt, el grande Rómulo Betancourt, inmorable para la historia de Venezuela. Y Rafael Caldera y Jovito Villano estaban en el exilio. Sí, señor. A veces no se hablaban, a veces tenían contradicciones, pero no se reunieron en Caracas, sino cuando los tres estaban listos, porque ya plenamente tenían claro qué es lo que iban a hacer con Venezuela. En primer lugar, un plan mínimo de gobernabilidad, donde los tres estuviesen de acuerdo. O sea, las tres grandes fuerzas políticas, a las cuales se incorporó, porque es una fuerza moral, pero vamos a hablar claro, una fuerza moral política que es la Iglesia Católica Venezolana. Además, sí. ¿Por qué es política? Porque sale a que voten por el cardenal o el obispo. No, es política
porque sus feligreses son políticos. Exactamente. Y entonces en la palabra de un obispo, de un cardenal, de un sacerdote en el púlpito, bien encaminada, llega de alguna u otra Y el, manera el llamado a la racionalidad, el llamado a la racionalidad. a la racionalidad. Entonces allí se incorporaron una serie de fuerzas que no están ahorita en Venezuela en vigencia. Había una gran fuerza moral y los militares que intervinieron para que no son los militares de ahora. Tú no puedes acusar de No, narcotraficante. el contraste de aquellos militares con los de ahora es decepcionante. Bueno, tú no puedes a Castro León, tú no puedes, ¿no? Que se le alzó en nombre de una derecha o en nombre del militarismo, lo que sea, pero no tiene comparación con ningún militar de los que está actuando en Venezuela. Era un hombre de formación, Sí. todo, era un hombre de carrera. Yo conocía a muchos de ellos, algunos me dieron clases ya retirados en el Instituto de la Defensa Nacional. Entonces, es una fecha señera, pero tampoco podemos andar con las banderitas y el 23 de enero y el pueblo se alzó. No, se alzaron los militares y el pueblo. Exacto. Y ahorita no tenemos militares que se alcen en Y es Venezuela. que lo que necesitamos no es algarabía, necesitamos es conciencia y vocación nacionalista para ponernos de acuerdo y diseñar un programa común. Eso Pero es lo que tú estás diciendo. lo que pasa es que los partidos políticos, muchos de esos partidos, no tienen ni doctrina propia, en Bueno, consecuencia no pueden aportar nada. pero bueno, búscame un equivalente de Rómulo Betancourt, de No lo Caldera, hay, no lo de hay, Villalba del día. no Búscame lo, uno no lo hay. del pasado. Ahorita tenemos a María Corina Machado, que es una mujer, la dama de hierro nuestra, preparada en lo intelectual, con una bizarría para resistir el sufrimiento y la persecución y enfrentársele a toda una administración maligna como es el gobierno de la tiranía de Venezuela. Entonces, es una fecha señera que ahorita todo el mundo está de fiesta y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, pero no se van a las causas. Esos tres grandes partidos, que nosotros no tenemos ahorita tres grandes partidos, tenemos una ilusión con una dama, con una mujer bizarra, porque ha sido valiente. Nada más es lo único que tenemos. Los demás están exiliados o ensuciados con chanchullo, o presos, o los han asesinado. Pero ¿qué pasó? Cuando tocaron tierra esos tres dirigentes hace 66 años, si no tenían un programa mínimo, lo escribieron en ese momento y lo pensaron y lo dedicaron. Hay cosas que tenemos que hacer, Y señores. En primer lugar, llamaron a los garantizar la mejores continuidad de la democracia. y llamaron a los mejores preparados. ¿Cuál fue el primer pacto? ¿Cuál fue el primer pacto? Ubicar qué los unía. Lo que los ubicaba, que los unía a los tres, era mantener ese hilo de libertad que se logró con la huida de Pérez Jiménez para construir una democracia tal como ellos la imaginaron. La democracia formal, republicana, separación de poderes y la incorporación del campo a la ciudad. Fue cuando se produjo la gran inmigración del campo de cualquier estado de Venezuela a las partes urbanas, porque eran las que estaban desarrolladas en electricidad, Claro. en colegio, en salubridad, ¿verdad? Entonces, había un plan en común de los partidos y en el fortalecimiento de los gremios. Se incorporó al mundo sindical, dándole toda la importancia que tenía el mundo sindical. Al mismo tiempo que se fortaleció también al mundo empresarial imprescindible. Exacto. Y entonces de allí nació una lucha de intereses, pero eran instituciones de la nación, claro, luchando todo por mantener lo que se logró con la huida de Pérez Jiménez, que huyó por la presión militar y por el descontento nacional, que era insoportable. No, y se puso mucho énfasis en el desarrollo de los servicios que horizontalizaban la oportunidad de trabajo a nivel nacional. Por ejemplo, al electrificar el país, está generando trabajo en todos los estados en esa área. Al diseñar acueductos, está al hacer las carreteras, las autopistas, se estaba haciendo lo que hizo Gómez, que es integrando el país. Es decir, esos 40 años de democracia nuestra, yo me atrevería a decir, lo voy a decir después,
con toda responsabilidad. Entonces, yo me uno contigo a esa fiesta de San Garavilla del 23 de enero, pero también quisiera que no edulcoremos tantas las cosas para no crear una ficción. Ahorita el único 23 de enero que tenemos nosotros es una mujer. Sí. Y esa mujer está siendo cuestionada por quienes fueron hijos de la democracia. Así es. Por gente de COPEI, por gente de Acción Democrática, por gente del Partido Comunista, por gente de URD, bueno, ya no existe. Eso es lo sacando lamentable. Candidaturas, inventando cónclaves. Hay un candidato, precandidato político que yo acabo de leer diciendo que lo ideal sería, fíjate tú, este atraso intelectual o qué mezquindad de política humana, convocar un cónclave de notables, así lo llaman, que ellos, representantes de la figura campesina, de las academias, de las universidades, del mundo político, eligen un candidato para el 24. No, eso no es democracia. Ya el candidato fue elegido por el 90%. Fue elegido por la gente. Claro, exacto, así no es. Esa no es la fórmula. Entonces, aquí lo que tenemos que reproducir es el espíritu del 23 de enero real. Exacto. El de la unidad, no por la unidad, porque yo no participaría en la unidad por la unidad, porque si es por la unidad, bueno, entonces mañana me traigo a Mario Silva, a la comandante Foforito, que de pronto dejaron de ser chavistas, son unos asesinos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros logramos, chicos, en esa unión de visión nacional, de generosidad, de que cada uno sacrificaba, se logró realmente la construcción del único periodo que fue democrático en la historia de América Latina, de Hispanoamérica. Es que inspiró a otros países donde también había de Chile y con exclusión de Uruguay, de los países del Cono Sur. Pero no solamente eso. Cuando hubo elecciones, cuando cayó Franco, Franco tampoco cayó, cuando murió Franco, entonces se abren las puertas de la democracia. Y se van a convocar elecciones. Hubo 3 asesores de los españoles. Sí. Uno de esos asesores fue el Consejo Supremo Electoral de Venezuela. Sí, señor. Para que ellos organizaran su proceso de democratización en elecciones libres y democráticas. Así es. Eso hay que decirlo. Eso es historia. Porque historia buena. Porque eso es la historia de Venezuela, sí, de la gallarda Venezuela, donde tú podías caminar y pasear. Entonces, rememoremos, no, yo no diría, no, la caída de Perimeno, la huida de Perimeno, vamos a hablar claro, porque Perimeno no le quiso disparar a los cadetes ni al pueblo, sí, ni se lo iban a permitir sus generales. Esa es la realidad, porque era gente formada y se fue, váyese. Ahora, pero sí rememoramos y sí recordamos con cariño y con nostalgia la democracia que se abrió, donde en esa época, un poco más tarde, activamente pudimos participar, tú y yo, y nuestro pequeño grano de arena. Yo tenía 14 años llegando a Caracas, digamos, yo no salía a la calle como tú, que según me cuentas saliste a poner preso al alcalde de la ciudad donde tú vivías. Bueno, yo no, un grupo de jóvenes. Pero estaba todo ahí metido también. Bueno, sí, claro, claro. Yo no hice eso. Entonces, el mensaje, yo diría, se requiere un gran desprendimiento. Sí. En nombre de todos los sufrientes venezolanos y no venezolanos que han tenido que dejar su país, su trabajo, sus hijos, sus nietos, irse a tierras extrañas para ser mirados mal, comenzar de nuevo para ver cómo podía pagar el alquiler de fin de mes y dónde encajaba, para ver si nosotros podemos regresar a nuestro país. Bueno, fíjate una cosa. Con un espíritu de libertad, democracia y de respeto. Y uno de los pactos más importantes que necesitamos en esa unión, en ese espíritu del 23 de enero, es el respeto y el pacto. Todos. Se va contra la corrupción y caiga quien caiga, si sea mi hermano o un hijo o un abuelo, ese va preso y se le juzga. Así es. Y en segundo lugar,
el respeto absoluto al Estado de Derecho, comenzando por el Poder Judicial. Así es. Si no tenemos eso en mente, hacer justicia al depredador, al criminal, mira, se nos va de las manos otra vez la posibilidad de integrarnos al futuro, al meta, a la época de la inteligencia artificial. Olvídense de la democracia clásica de la separación de poderes, que va a existir, y de que elegimos cada 5 años que va a existir, pero hay nuevos requerimientos que requiere la humanidad y lo vemos en Chile, lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Ecuador, que va más allá de la democracia que conocimos nosotros. Y siempre en democracia eso es lo que hay que perseguir. ¿Qué quiere el ciudadano? Eso hay que interpretarlo para entonces nosotros poder estar a la altura de la gente. Bueno. Recordemos pues entonces, hermano, con alegría el espíritu del 23 de enero, reconociendo el valor que cada uno de los actores tuvo, incluyendo los de la propia dictadura que depusieron las armas y se fueron en paz para no atropellar a un ciudadano. Sí, el problema está ahorita en que cuesta lograrlo, porque ya te dije al comienzo que hoy el régimen amaneció deteniendo a dirigentes democráticos que están convocando a hacer de esta fecha un símbolo irrenunciable de libertades, y que de alguna manera a ellos les molesta que eso ocurra porque ellos temen perder el poder porque tienen muchas cosas que pagar. Y entonces van por la arremetida de nuevo contra líderes comunales, contra líderes vecinales, contra líderes regionales, que son los que María Corina Machado está procurando para movilizar las masas a nivel nacional. Y comenzaron con esta arremetida dirigiendo. Bueno, yo te diría, hablando del espíritu, porque hay que ser exigentes, ¿no? Nosotros tenemos que exigirles a quienes pretenden ser políticos, dirigir esta nación, no me refiero a María Corina Machado, sino que ¿dónde está primero justicia? ¿Dónde está voluntad popular? ¿Dónde está Copey? ¿Dónde está acción democrática? Es lo que te estoy ¿Tú diciendo. crees que el gobierno es esta tiranía? Esto no es un gobierno. ¿Tú crees que la tiranía narcotraficante, traficante de armas, traficante de personas y lavadores de dinero, asesinos y criminales van a irse del poder porque se lo pedimos nosotros? No, hay que exigirles a todos estos, desde el conde del Guácharo hasta Eduardo Fernández, que se unan en torno a un plan único y que el gobierno se le enfrente a esa una nación civil, no dispersándonos y dividiéndonos y sacando por aquí para meterle una zancadilla a María Corina y al otro que quiere ser candidato. No vale. Hay que exigirle a los venezolanos a Acción Democrática, a Copey, los 7 Copey que existen, o los 3 Copey que son democráticos, al conde del Guacho, a mi amigo Agustín Barrio y todas las otras organizaciones políticas que hagan eso, que tengan la generosidad para con sus hijos y con ellos mismos, de que este es el momento de unirse alrededor de una visión y lo que el pueblo está hablando. Pero y hagan un programa común mínimo. Por eso es que quiero redondear, porque se nos va a acabar el tiempo. Lo mejor, perdona que te interrumpa, a lo mejor tenemos militares todavía, cadetes, tenientes y quizás algunos que otros coronel. No creo, pero bueno, el teniente coronel mayor, es posible que están esperando para alzarse que la sociedad civil responda. Sí, pero si la sociedad civil responda, le estás metiendo zancadilla a la única persona que ha logrado conculcar de nuevo un objetivo nacional, pues ellos van a seguir allí metiendo preso a uno, metiendo preso metiendo preso. Imagínate tú, ¿cómo tú le vas a dictar un acto de detención a Sebastián Barraez? ¿Cómo le vas a dictar un acto de detención a esta muchacha defensora de los derechos humanos? Y al almirante Carratú, que aquí desde Miami, ¿qué puede hacer Carratú de aquí de Miami sino protestar como tú y como yo? Pero el problema, Juan José, para redondear, porque el robot no va a cortar el tiempo. Pasa, no sé. Para redondear, el punto es que esta convocatoria para hoy tenían que haberla hecho al unísono todas las organizaciones en una sola convocatoria. Es lo que te estoy diciendo. Pararse frente a una cámara y decir, todos nosotros, primero justicia,
Acción Democrática, la nueva, la vieja, los jóvenes, COPEI, los nuevos, los viejos, los jóvenes, todos somos prodemocráticos y convocamos para mañana 23 a reivindicar esa fecha. Y eso no lo ha hecho nadie. Bueno, eso es lo que te estoy exigiendo. Y ya no hay tiempo de que lo hagan. Nuestro líder del pasado. Ya no hay tiempo de que lo hagan. Entonces de repente ya es tiempo se perdió que una nueva. Esa gente se le pare a Eduardo y se le pare a Ramos Alubo, quien dirige Acción Democrática. No, ellos deberían, es que ellos deberían pararse todos frente a una cámara. No lo van a hacer porque andan buscando su parcela. Pero es a lo que voy, por eso te estoy diciendo que cuesta mucho que esta fecha se instaure en el sentimiento del venezolano, esté donde esté, como la fecha que verdaderamente nos abrió los canales democráticos alguna vez en una era republicana de 200 años. Esos 46 años fueron los únicos. Y si esos dirigentes nuevos y viejos que conocieron esa democracia y que saben de dónde vino, no se paran a reivindicar esa fecha frente al país, frente al mundo, nadie lo va a lograr. Bueno, es más, yo le hago un llamado a María Corina, que es la que tiene ese 98%. Ella debió haberlo llamado. Ella tiene que llamarlo. Ven acá, Eduardo, ven acá, Ramos Alú, ven acá, sí. del Guácharo. Vamos a hacer del 23 de enero. Vamos a hacer del 23 de enero un programa mínimo de gobierno. Pues. No, y vamos a hacer del Eso vamos a hacer del 23 de enero. Sin eso, vamos a estar del año que viene volviendo a hacer otro programa igualito como nosotros, que la unidad por la unidad, no, ni yo me meto a la unidad por la unidad. Sí. La unidad con objetivos. Bueno, pero se nos acabó el tiempo, pero de todos modos yo creo que estamos claros y yo creo que acabó el tiempo al programa, no a nosotros. Al programa, pero hay formas sencillas de hacer estas cosas, de hacer convocatorias, de entusiasmar a la gente, demostrando que hay un espíritu en cada uno de ellos como líderes, de entender que el drama que estamos viviendo hace 25 años llegó porque nos descuidamos, que por lo menos se haga un examen de conciencia a sí mismo y convoquen a una nueva ese es el llamado. Ese es el llamado. Y ese Mira, no se dio. Tiembla la tiranía si se consigue con esa pared de frente. Pero no se hizo. Tiembla. Pero nadie motorizó esa acción. Y los militares decentes que están todavía allí con su uniforme. También van. Tiren envalentonados para hacer lo que tienen que hacer. Con ese pueblo completo allí, ellos también irían. Pero hermano, ese es nuestro mensaje. Se va a ese es nuestro. Gente lo mejor por el programa tuyo y de fíjate hoy, que no estamos llamando a una rebelión, estamos llamando a una convocatoria cívica, coherente, unificada, concienzuda. Y no lo hizo María. Pero en el fondo es una rebelión. En el fondo no es una rebelión armada, pues la rebelión del pueblo fue en todo. Sí, ok, pero es distinto rebelión a revelación. Pero ahí vamos. Bueno, ahí vamos. Pero usted y yo comulgamos con la misma idea y ojalá que 5 o 10 dirigentes de los que tienen poder de convocatoria lo hubiesen hecho previa a esta fecha, pero no lo hicieron. Vamos a ver qué pasa hoy y cuál es el desenlace. Vamos a ver qué pasa. Ojalá el 19 de abril se preste para que esto que no se hizo es el 19 de abril, entonces se presente una sola unidad. Pero hay que buscar una fecha con ese propósito. O el 5 de julio que se haga. Pero entonces todo. Y yo no creo que es imposible conseguir un programa único para presentarse y que todos compartan. Pero ¿por qué si tú llamas a 5 de ellos a la televisión van juntos y no se paran frente a una cámara entonces a decir nosotros hoy a motu propio, no porque nos pongan un canal? Es que la tarima de hoy tenía que ser todos los jefes de la oposición visible. Todos, exactamente. Y la oradora final, ahí está. En un entramado donde está Venezuela con los académicos, con todo el mundo. Esa es la Venezuela que necesitamos. Exactamente. Y nosotros, con tu programación, tenemos que poner nuestro granito de arena repitiendo este llamado hasta que cale. Aquí lo estamos alentando todos los días en cada programa que hacemos. Ciudadanía, buena gobernanza, civilidad, ética y democracia. Y unión con un fin, porque por ahí dice, hay que ir unidos. ¿Unidos en qué? No, pero vamos a ponerlo de manifiesto. Vamos a ponerlo de manifiesto todos los días en un evento X, todos juntos, para presentar un programa, para hacer un llamado, para hacer una observación, para hacer una crítica. Criticamos todos juntos.
Así que que estamos felicitamos recordando a aquellos héroes de aquel momento, los que todavía están vivos, por eso. y a ¿Ok? los hijos de aquellos héroes, Entonces de es los un ensamblaje, presidentes, señeros y de es un ministros y ensamble, de combatientes sindicales. que cree un ensamble musical. No los hay. Bueno, vamos a crear un ensamble político donde están todos y cada vez que se vaya a hablar de un tema salimos todos. Y cada vez que vamos a reclamar algo, reclamamos todo. Y cada vez que vamos a hacer una movilización, nos movilizamos todos. Y es la única manera pues, de que esos objetivos se logren. Así es la única manera. Bueno, Es la aquí en Ojo única con eso, manera. en Ojo con esa televisión, Bueno, Bolívar tuvo que dictar un decreto de guerra-muerte para que los venezolanos se acabaran de... Aquí no hay que dictar decreto de guerra-muerte, sino el llamado a la unión exacto, con el fin último igualito que el que quería Bolívar. ¿Va? Aquí hay un enemigo, decía el así es, invasor, el así es. colonizador. Pero, Aquí hay otro enemigo en fecha que es la tiranía narcotraficante instalada en Miraflores, pero violadores de los derechos humanos. hoy tenemos, a Ojo con eso, en Florida, Ojo con eso en Barcelona, España, Ojo con eso en Madrid, Ojo con eso en México, Ojo con eso en Lima, Perú. Y en esa medida vamos a ir creando un capítulo de Ojo con eso televisión donde podamos y donde haya venezolanos y no venezolanos que comulguen con la democracia para que nos ayuden a posicionar este tipo de mensajes. Muchas gracias por su tiempo, embajador. Bueno, nos congratulamos por el 23 de enero que va a venir, Que ha de llegar, que ha ha de de llegar. llegar. Ha de llegar. Un Bueno, abrazo. buenos días. Buenos días.